Cordial saludos a todos ustedes. Hoy vamos a hablar sobre el lugar santísimo. El lugar santísimo que es este cuadrito de aquí. Vamos a ponerlo acá mejor, más fácil. Aquí este cuadrito de aquí, donde sale la Shekinah, que significa la presencia de Dios, sale de este cuadrito. Mira, y Dios hablaba a Israel a través del propiciatorio donde están los querubines. Aquí estaba Dios, aquí hablaba Dios, aquí está el velo, aquí está el lugar santo, que estos tres elementos, y acá es el atrio, donde se sacrificaban los animales. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hablar exclusivamente sobre el lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? Todo este cuadro de aquí es el lugar santísimo, todo el lugar de aquí. O sea, no solamente el arca del pacto que está acá adentro, sino todo lo que está detrás del velo. ¿Ok? Bien. Vamos a leer Éxodo capítulo 26. Éxodo, busquen Éxodo capítulo 26. Versículo 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, detrás de ese velo. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí está, aquí yo lo estoy explicando, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ya? Entonces, aquí lo está explicando el texto claramente, ¿no? Bien. Sigamos con el 34. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. ¿Ok? El arca del testimonio estaba en el lugar santísimo. La gloria de Dios, más conocido como la Shekinah, se apoyaba en la tapa del arca del propiciatorio. No olviden que el arca era como una cajita, un baúl, y encima estaban los querubines, y sobre esa tapa, que es el propiciatorio realmente, la tapa era un propiciatorio, como una bandeja, por decirlo así, ahí descansaba la gloria de Dios. De ahí es que salía la nube, de ahí salía la nube o el fuego. La nube para proteger a Israel del sol y el fuego para alumbrarlo en la noche. De ahí salía todo, del arca del testimonio, del propiciatorio, que es diferente al arca del testimonio. El arca del testimonio es el conjunto en general y el propiciatorio es la tapa, que ya vamos a explicar qué es esa tapa. Medidas del lugar santísimo. Pónganle atención a esto. 10 codos de largo, 10 codos de ancho, 10 codos de alto. Aquí veo el cubo que voy a explicarle, que es 4.60, donde está la gloria de Dios en ese cuadrito. Perfecto. 4 de alto, 4 de ancho y 4 de largo. Ahí está, mira. Este es el lugar santísimo. Todo lo que está aquí es el lugar santísimo. Lo que es amarillito es el lugar santísimo. ¿Sí ves? Aquí, perdón, el arca del pacto. Aquí está el arca del pacto. El arca, donde está la flechita, está apuntando con el arca. Y el lugar santísimo es todo lo que es blanco. Todo lo blanco es el lugar santísimo y nota que es un cuadrado completo. El sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo, que para nosotros sería el cielo, el trono de Dios, donde está el mismo trono en este momento, donde Juan dice, y vi un trono establecido y en el trono uno sentado. Ese sería el lugar santísimo, donde están los serafines que le dan vuelta al trono. Bien, el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo una vez al año. ¿Cuándo?
el día de la expiación, para rociar sangre en el propiciatorio, o sea, en la tapa del arca, que sería entonces este de aquí. Mire, esta tapita que tiene 2 cuernos aquí y 2 cuernos acá, y aquí están los ángeles. Esta tapita es el propiciatorio. Y el arca es esta en general, términos grandes, es el arca. Aquí están los querubines que tocan las puntas de las alas. Y ellos, estos querubines, están mirando algo aquí. Vamos a ver qué es lo que están mirando. ¿Qué es lo que están mirando? Porque dentro de esta arca habían 3 cosas. Habían las tablas de la ley, estaba el maná escondido y la vara de Aarón florecida. Estaban adentro. Pero ¿qué más, qué cosa miraban los querubines? ¿Por qué las miradas tenían que estar hacia el propiciatorio? Bien, más o menos esta es la idea, ¿no? Aquí estaba acá adentro, lo que yo le digo, los 3 elementos. Las leyes, las tablas de las leyes, estaba la vara de Aarón y el maná. Ya, acá abajo. Pero acá arriba estaba un lugar especial. Algo había aquí. Algo había aquí, en esta tapa, que se llama el propiciatorio. Y estos querubines estaban mirando aquí algo. Algo estaban mirando. Y no miraban acá abajo, porque aquí había una tapa. O sea, ellos no estaban mirando lo que había acá adentro, sino lo que había acá arriba. Bien. El arca estaba hecha de madera de acacia, recubierta en oro por dentro y por fuera, con una cornisa o moldura en el borde. Tenía 4 anillos de oro, uno en cada pata para que pasaran las varas de transporte. Las varas eran de madera de acacia bañada en oro, tal cual los otros altares. La del incienso y el altar de bronce que estaba en la puerta, en el atrio afuera. Igual acá, se le ponían unas varas para la transportación. El propiciatorio estaba en la parte superior del arca. Ahí es que miraban los ángeles. Ahí los querubines miraban, era el propiciatorio. Pero ¿qué había ahí? Las medidas del arca eran 45 pulgadas o 115 centímetros. Era pequeño. También tenía 69 centímetros de ancho y del alto 69. O sea, 115 centímetros, 1 metro y un poquito más de largo y 69 de alto y de ancho. Aquí está, mira. El largo es más grande, 1,15, y el alto 69 y el ancho 69. Bien, entonces, el arca del testimonio. Mira que, como yo te decía, aquí también, mira, el altar de incienso tenía las varas de oro, ¿no? Para transportarla, pero también el arca del testimonio. Qué privilegio, ¿no? Para los levitas cargar esta arca. Y mira, aquí está el fuego o la nube que salía de aquí. Y mira, ojo con lo que te voy a decir. Si este fuego, esta gloria, se movía, Israel se movía. Si la nube paraba, Israel paraba. O sea, ellos no hacían lo que querían. La nube estaba ahí. Donde ella paraba, ahí quedaban ellos. El contenido del arca se detalla en Hebreos 9:4 y muestra el deseo de Dios de proteger, proveer, dar vida a su pueblo. Se incluyen las tablas de piedra con los 10 mandamientos, Dios protege, una urna con el maná, Dios provee, y la vara de Aarón que brotó y dio fruto como prueba del poder de Dios para dar vida a lo que está muerto. Ahí está. Estas son 3 cosas que estaban dentro del arca. Jesús cumplió la ley y protege a todos los creyentes con su sangre. O sea, la misma ley está
sobre nosotros. Es la misma, porque no hay un Dios para el Antiguo Testamento y otro Dios para el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Solo que hoy la ley se cumple en Cristo. Y tenemos acceso al trono de la gracia, al lugar santísimo, gracias a ese sacrificio perfecto de la cruz. Jesús nos provee el pan de vida, que es la salvación eterna, claro. Imagínate, Juan 6 está todo, que es el pan de vida que vino del cielo. Y los fariseos, cuando escucharon esa palabra, se acordaron del maná, que es maná que Dios proveyó a Israel. O sea, como quien dice, soy divino. Y eso más lo enfurecía. Jesús demostró su poder sobre la muerte al resucitar entre los muertos, porque Él es Dios. Bien, significado del arca. Ubicación del arca. Fue ubicada en el lugar santísimo. Un cuarto totalmente cuadrado, sin ventanas, y allí moraba la presencia de Dios. Siendo un cuarto cuadrado, tipifica la nueva Jerusalén. Hebreos 11:10 dice, porque esperaban la ciudad que tiene cimientos. No está hablando de cimientos de bronce ni de oro. Está hablando de propósito, del por qué Dios estableció este lugar santísimo. Vamos a leer Apocalipsis 21:16. Apocalipsis 21:16 dice, la ciudad se halla establecida en cuadro. Mira lo que está viendo Juan. No vio una ciudad en sí, como la que nosotros tenemos, edificios, parques, calles. No, no, él vio realmente el establecimiento de la gloria de Dios. O sea, él vio realmente el lugar santísimo estableciéndose sobre la tierra. Mira lo que dice. La ciudad se halla establecida en cuadro. Su longitud es igual a su anchura y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Son iguales. En otras palabras, en el estado eterno se va a establecer el trono de Dios sobre los hombres, y cuando se ve la glorificación de la eternidad, se ve exactamente el modelo del lugar santísimo, pero ahora ya no para purificar a los hombres, sino para la eternidad de los hombres, para establecer el reino de Dios sobre los hombres. Y eso lo dice Apocalipsis 21. Busca Apocalipsis capítulo 21, verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. Ese es el tabernáculo, esto de acá arriba. Con los hombres, ahí está. Y él morará con ellos. Y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea que la ciudad realmente es el lugar santísimo que se va a establecer sobre la tierra. La tierra se convertirá en cielo. Porque donde está Dios está el cielo. Y empieza la eternidad como Dios estuvo antes de la creación del hombre. En la creación del hombre era el lugar santísimo. Dios restituyó el lugar santísimo en el tiempo de la ley. Lo perfeccionó y lo completó en Cristo. Y lo establecerá para siempre en la eternidad como Dios siempre quiso. Por eso se le llama la ciudad cubo. Y siempre hay mucha gente que dice, pero ¿por qué es cubo? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por esto que le estoy diciendo. Por eso Hebreos 11:10 dice, porque esperaban la ciudad
que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y no está hablando de una ciudad como Nueva York, ¿no? París, no está hablando de esas cosas. Está hablando de su reino. Por eso dice Pablo en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra conforme al de su semejanza. Muy bien. Sigamos. Entonces ya está claro lo que significa el lugar santísimo, el cuadro completo de lo que viene. Aquí lo pongo más claro. El lugar santo, el lugar santísimo. Y aquí está lo que dice Juan. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. De Dios. Como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo. El tabernáculo de Dios con los hombres. Y se describe esa gloria como una gran ciudad. Entonces quitémonos de la mente lo que conocemos como una ciudad. Por ahí yo escuché de gente decir que la Nueva Jerusalén es mejor, va a ser mejor que Tokio, va a ser mejor que París, va a ser mejor que Cantón, que Shanghái, que Dubái. Imagínate, comparar las cosas espirituales con lo humano sería caer en la peor ridiculez de ignorancia y eisegesis de su vida como intérprete de la Biblia. Porque hay muchos que son exégetas, bienvenidos. Pero cuando uno hace eisegesis y quiere interpretar esotéricamente, místicamente, alegóricamente, espiritualmente, te va a llevar a muchas interpretaciones raras y extrañas. Y esa interpretación es un fuego extraño que Dios no acepta porque estamos siendo deshonestos con el Espíritu Santo porque Él quiso que se diga esto y que se signifique esto y que se interprete esto. Pero si yo asumo, yo considero que podría ser así, entonces estoy siendo desleal con la palabra. ¿Qué había dentro del arca? Había el maná escondido, que significa el recuerdo de la queja, porque ellos se habían quejado contra Dios. Decían que, o sea, que se acordaban que, por ejemplo, en Egipto tenían el ajo, la cebolla, la carne, ¿no? Y acá solamente era el maná. Bueno, y Dios le dio 40 años maná. Ese maná, según Éxodo 16:15, se le llama pan del Señor, pan del cielo. Y es símbolo de las provisiones divinas. Vamos a leer Éxodo 16. Éxodo capítulo 16. Versículo 2 primero para entender el contexto. 16:2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. O sea que estaban centrados en lo carnal, en lo humano, en realizar sus sueños, sus proyectos, su trabajo, su negocio. Las cosas del Señor no eran su prioridad. Lo espiritual no era su prioridad, así que preferirían volver a Egipto. Así hay mucha gente que las cosas del Señor, si es que sobra, si es que hay tiempo, y si las hay a mi manera, ni siquiera la manera de Dios. Todo tiene que ser de la manera egoísta. Pero quiero decirte que las ofrendas que Dios estableció en el Antiguo Testamento tenían que ser de acuerdo al modelo
para ser aceptadas. Y tú, si haces las cosas ofrendando tu vida a tu manera, cuidado, te estás ofreciendo como fuego extraño, haciendo las cosas incorrectamente y tú creyendo que Dios las acepta. Porque nada más triste que hacer las cosas perfectas cuando Dios la desaprueba. 16:32. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él, del maná, y guardadlo para vuestros descendientes. Guardarlo. Un gomer era un poquito, ¿no? Pero dice para vuestros descendientes, porque aquí hay un propósito, hay una palabra, hay un rema. A fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo saqué la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y ponle en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová. Cuando dice delante de Jehová se refiere en el tabernáculo, dentro del lugar santísimo. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. Bien, entonces tenemos aquí que la orden de guardarlo al maná, mira que en lo natural, el maná que el pueblo recogía era para ese día exacto. Si tomaban doble porción para mañana, entonces se hacía gusanos. Solamente en el tiempo del día de reposo tenían que haber antes recogido 2 porciones para que el día de reposo no saliera a recoger y no se dañaba. Pero aquí veo un maná escondido en el tabernáculo y nunca se dañó. Dice Apocalipsis 2:17, al que venciere daré a comer del maná escondido. Se refiere que está dentro de la provisión, como símbolo de la provisión divina, como símbolo de que ya Dios estableció pan del cielo. Y realmente ese pan, como hemos hablado, representa a Cristo. Y cuando dice que al que venciere a la iglesia de Apocalipsis, está hablando de la glorificación. O sea, tú vas a entrar al lugar santísimo tal cual se lo ve estipulado como a la Nueva Jerusalén en forma de cubo, es el lugar santísimo que desciende y comerás de ese pan. Es decir, serás parte de ese lugar santísimo. No es que hay un pan que vas a comer. No es literal. Por eso Cristo dijo, yo soy el pan del cielo. Él es el maná que te lleva al lugar santísimo y que se lo ve reflejado en la Nueva Jerusalén que desciende sobre la tierra en la eternidad. Bien. ¿Qué más había dentro del arca? Las piedras que hablan, la ley rechazada. Los israelitas rechazaron la ley de Dios y se fueron tras los becerros de oro. En el arca estaban las piedras a manera de 2 tablas con los mandamientos, 2 de Crónicas 5:10. Vamos a leer 2 de Crónicas 5:10. 5:10 dice, en el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb. Es decir, que el maná escondido ya se había perdido, porque no olvides que Israel había pasado por muchas guerras, persecuciones, los asirios, los enemigos, se los llevaron, el arca del pacto inclusive la llevaron de un lado a otro. Entonces, ya no estaba el maná. Tampoco estaba la vara de Aarón. Porque eso hizo el pecado, dañar el diseño que Dios tenía para el hombre. Entonces, a duras penas, ahora estaban las tablas. Así hay mucha gente que tiene un llamado de Dios, que tiene de parte de Dios un plan, pero lo hace a su manera. Y tiene ciertas cosas y las otras no. Hace ciertas cosas y las otras no. Porque él considera que es de acuerdo a lo que él piensa.
y no a lo que dice la palabra. Número 2, nos habla de que Jesús, como fuente de la ley, del precepto, de la ordenanza, director de nuestras vidas. Hechos 3:22. Es bueno estudiar lo que es la ley de Cristo, Gálatas 6:2. Es el testimonio de que el pueblo no quiso aceptar la santidad de Jehová, igual que en esta época corrupta. Nota que el maná, que es símbolo de la queja y la murmuración guardado, y ahora las tablas como símbolo del rechazo, está dando a entender que dentro de esa arca estaba lo que le causaba dolor a Dios, o sea, estaba reflejado el pecado. En serio te digo, el dolor de Dios. Estaba el pecado reflejado, no el pecado en sí, reflejada la incredulidad, reflejada la murmuración, reflejada la idolatría. Y por eso Dios las puso ahí, pero vamos a ver para qué, con qué objetivo. Luego aparece la vara de Aarón, es la rebelión. La vara de Aarón se reverdeció. Mira tan bonita la flor que salió de una vara. O sea, hubo realmente una rebelión de los hijos de Coré. Entonces Dios dio una orden y le dijo, tráigame 12 varas de cada príncipe, de cada tribu, 12 varas y pónmelos aquí en el lugar santísimo. Porque ya Dios los iba a castigar. Ellos querían hacer lo que ellos querían. Querían inclusive levantar otro líder. Querían dividir la iglesia. Y bueno, entonces pusieron las varas y estaba también la vara de Aarón. Al otro día Moisés viene a repartir las varas a cada uno por orden de Dios y se encontró que la vara de Aarón había reverdecido. Y Dios le dijo, déjame la vara ahí. Vamos a leer Números 17:2. Números capítulo 17, versículo 2. Hablan los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas, conforme a la casa de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno de ellas. Nota que en el capítulo 16 se ve la rebelión de Coré. O sea, un capítulo antes se ve la rebelión, el pecado. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Por cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y hará cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y ya sabes lo que pasó, ¿no? Y Moisés habló a los hijos de Israel y a todos los príncipes de ellos diciendo, y les dieron las varas. Cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. O sea, 13. Aarón y las 12 varas. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo de testimonio, dentro del arca, ¿no? Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. He aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Y echaron flores y arrojó renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. O sea, en otras palabras, Dios habló claro. Aquí el llamado es Aarón.
Así hay gente que quiere, dice, tengo un llamado, yo quiero hacer esto, y ya. Ahorita cada uno abre una iglesia, simplemente compra 20 sillas blancas y pone un púlpito de madera que costó $30 hacerlo. Ya es pastor. Ya es pastor. Es increíble, ¿no? Cómo juegan con las cosas del Señor. Cuando las cosas del Señor son sagradas. Dios llama, sí que Dios llama, pero no lo hace a la forma rebelde, a la forma como uno piensa. Cuando Dios llama, Dios hace algunas cosas. Entre esas tenemos, número 1, Dios capacita. Número 2, Dios respalda. Número 3, Dios provee. Número 4, Dios multiplica. Si tienes esos 4 requisitos, significa entonces que tu llamado es divino. Sigamos. El propiciatorio. El propiciatorio. Esta es la etapa, la que yo te decía. Vamos a leer Éxodo 25, 17. Éxodo capítulo 25, versículo 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrado a martillo, lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín de un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los 2 querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando, ¿qué cosa? Al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Cuál es el testimonio? Ya vas a ver. El propiciatorio estaba hecho de oro puro, típico de la deidad de Cristo. Tenía un querubín al lado de cada lado, enfrentados con las alas extendidas hasta tocarse. El propiciatorio era de una sola pieza de oro labrada a martillo. Increíble, ¿no? Nada tenía suelto, era una sola pieza. Nada era soldado, nada era añadido, era perfecto. Se colocaba encima del arca, como si la tapa. La medida del propiciatorio, asimismo, 115 centímetros, 69 y 69, ¿ok? 69 centímetros y 115 centímetros. Mira lo que dice aquí. Una vez al año, el día de la expiación, el sumo sacerdote rociaba sangre sobre el propiciatorio. Ojo, una vez al año, lo que afuera sucedía 2 veces al día, aquí sucedía una vez al año. Para expiar los pecados de todo el pueblo. 7 veces rociaba con su dedo el propiciatorio. Mira aquí. Dios ofrecía misericordia a los pecadores para que pudieran acercarse a él para asombro de los ángeles. O sea, los ángeles estaban asombrados viendo, Dios mío, ¿y esto qué? Increíble, por decirlo así, ¿no? La misericordia de Dios se muestra en la sangre de Jesucristo que salva a todos los creyentes de sus pecados. O sea que esto de aquí representa la sangre de Cristo. Y lo que realmente estaban viendo los ángeles, ¿sabes qué era? Era esta sangre. Este sacrificio que estaba aquí. ¿Por qué? Porque debajo de esa tapa estaban las tres rebeliones simbólicamente. La rebelión tipificado con el maná,
estaba también la otra rebelión, la murmuración tipificada en la vara de Aarón, y en el rechazo a la ley tipificada en las 2 tablas. Porque cuando vino Moisés, quebró las tablas, ¡pam!, las quebró. Estuvo 40 días en Sinaí ayunando y volvió a subir otra vez. Él no comió, se fue otra vez. Porque lo único que lo sostenía él era la gloria de Dios. Por eso cuando él bajaba, bajaba su rostro como blanco, brilloso de la gloria de Dios. Y esas tablas ya no las quebró, sino que las puso en el arca del testimonio. Bien, entonces, si las 3 estaban dentro del arca, ¿qué hacía la sangre? Purificaba al pueblo de esas 3 rebeliones. La misericordia de Dios se muestra en la sangre de Jesucristo que salva a todos los creyentes de sus pecados. Nuestros esfuerzos por ser buenas personas no son suficientes para acercarnos a Dios. Solo Jesús es el camino hacia Dios. Ponga la sangre de Jesús. La Biblia nos promete la misericordia y la gracia de Dios cuando nos acercamos a Él. Vamos a ver, significado. El propiciatorio era la cubierta o la tapa del arca, y a la vez lo que podríamos llamar el trono de Dios en la tierra. Era la cosa más suprema en el tabernáculo. Dios habla de él como un objeto distinto y el más importante en las Escrituras, en una manera como si fuera separado del arca del testimonio. Desde allí, sobre el propiciatorio, Dios hablaba a Moisés. Ojo, desde ahí. Por eso en Apocalipsis inclusive se ve el arca del pacto. Porque Juan vio realmente, fue el tabernáculo, no es que vio el cielo, aunque en el cielo está representado el tabernáculo. Por eso baja la Nueva Jerusalén en forma de cubo como parte del lugar santísimo. Ahora Dios habla a través de Cristo, según los textos, para que usted los lea después. La intercesión y expiación hechas en el propiciatorio. Aarón podía entrar en un lugar santísimo ante la presencia de Dios para interceder por su pueblo una vez al año, pero siempre y solo ¿con qué? Con sangre. Sin sangre él no entraba. Aarón era el tipo de Jesús. Entró en la presencia del poder de Dios llevando consigo su propia sangre. Están los versículos que respaldan. Aarón esparció sangre sobre el propiciatorio. La sangre significó que una víctima inocente había muerto por los pecados del pueblo. Así sus pecados fueron expiados. Qué belleza, ¿no? Cuando leo esto me enamoro más de este propósito hermoso, esta palabra, de la doctrina de la salvación. Si la gente supiera en qué consiste la salvación que Cristo hizo, no se apartarán. La propiciación. La propiciación es el acto por el cual Dios justifica al pecador mediante la obra expiatoria. En el día de la expiación, una vez al año, el sumo sacerdote esparcía sangre sobre el propiciatorio en señal de que la justa sentencia de la ley había sido ya de manera tipificada y cumplida. Por eso que estaba dentro la vara, el maná y las tablas. Por eso. No porque se hacía idolatría a las cosas y que solemnidad, que cosas sagradas. No, no. Ahí había algo que cumplirse y era la sangre que limpiaba al pecador a través de esa acción. De modo que lo que de otra manera habría sido un trono de juicio, podría ser ahora, con base en la justicia divina, un lugar de propiciación y misericordia. Gracias a esa sangre que el sacerdote untaba 7 veces con la sangre que llevaba, la sangre del becerro, que se hacía afuera, porque la sangre la traía del atrio, donde sacrificaban los animales. La ira de Dios por causa del pecado es una realidad tanto en el Antiguo Testamento, donde se menciona 585 veces, como en el Nuevo Testamento, donde encontramos citas tales como Juan 3:36, dice que estará la ira de Dios sobre aquel que no acepta la palabra. Jeremías habla de esa ira en Jeremías 44:4, en Salmo 7:11, Apocalipsis 6:17,
bueno, hay hartísimos textos donde habla la ira de Dios. Pero ¿para qué tener esa ira de Dios? Cuando Pablo mismo dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué vivir la ira de Dios? Si podemos vivir la gracia de Dios por medio del plan que Él hizo, Por eso Hebreos dice, cuyo arquitecto y fundamento es Dios. Él puso las bases de esta salvación. Él estableció el modelo para que tú puedas ser salvo. La ira de Dios es real, pero también es real la solución para ese problema, la muerte propiciatoria de Cristo en la cruz. Los querubines encima, formando parte del propiciatorio, ¿qué significado tienen? En el día de la expiación, ¿qué era lo que veían los querubines? ¿Los símbolos del pecado? No, ellos veían que la sangre del sacrificio inocente divinamente establecido cubría los símbolos del pecado, tablas, maná y vara. Entonces la justicia podía decir, estoy satisfecha porque la sentencia de muerte se ha cumplido. Y entonces ahí es cuando estas cosas, el sumo sacerdote llamado Cristo Jesús cumple la salvación perfecta del pecador. Cuando tú recibes este proceso, Dios, según Hebreos 10:10, te ve como santo, justo y bueno. Bueno, aquí está ya otros detalles que ya el tiempo no me da. Pero sí, realmente, sí me gustaría que ustedes puedan seguir aprendiendo la palabra de Dios. Que ustedes puedan enamorarse más y más de esta palabra.